Hola, bienvenida a mi canal. Este vídeo es una redifusión de una clase que impartí a través de Twitch en el verano de 2021. Espero que te guste y que te sea útil. Bueno, vamos a empezar ya con el tema 4. La verdad es que en este tema hay como bastante teoría, que la voy a mencionar ahora un poquito. Y como veis en el formulario, la página 6 es solo una página de fórmulas. Lo que pasa es que cada fórmula lleva su tiempo, ¿vale? Y es lo que vamos a ver hoy. Empezando por la teoría. Este tema es que se llama relación entre variables. Lo que cambia mucho respecto al anterior es que ahora vamos a tener dos variables. Por cierto, el ejemplo de aquí es para luego, ¿eh? Es que ya lo dejo apuntado para que no quede ahí súper feo e inclinado, que luego siempre se me inclina todo al estar aquí de lado. Entonces, bueno, como decía, en los anteriores temas lo que hemos visto es, aparte de la teoría un poco de la base estadística, era las propiedades que puede tener una variable cuando la hemos medido. Hemos visto la variabilidad, hemos visto los índices de posición y cosas así, ¿vale? Sobre una única variable. Entonces esto, digamos que ya estaría, visto el análisis con una única variable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la relación entre variables, ¿vale? O sea, en principio aquí solo vamos a tener dos variables, aunque es posible tener varias, pero esto pues ya es algo más complejo. Entonces aquí vamos a tener dos variables, se les suele llamar x e y. Y os quería enseñar una cosa, a ver, me olvidé de abrirlo, pero lo voy a abrir ahora en un momento, que al final quiero abrir tantas cosas y me olvido. Lo tengo aquí en el tema 4, a ver. Vale, un segundo que ya lo estoy abriendo. Vale, pues os lo pongo ahora aquí. Es para que veáis esta tabla que está en el libro, la página 217, si no recuerdo mal. Y es una tabla que además preguntan mucho en los exámenes. En los exámenes muchas veces preguntan, por ejemplo, si una de las variables es cualitativa y la otra es, por ejemplo, cuantitativa, ¿vale? Pues ¿qué tipo de índice se podría usar? ¿Vale? Es un ejemplo. En este caso, como dije, cualitativa y cuantitativa, pues estaríamos en por ejemplo, en la primera fila, que es cualitativa dicotómica, y la última columna, que es cuantitativa. Y en ese caso se utiliza la correlación biserial puntual. Veis que hay unos que están en negrita y otros que no están en negrita. Vale, los que preguntan son los de negrita. Por ejemplo, en la primera casilla, que hay varios, los que no están en negrita son el coeficiente Q de Joule y el coeficiente kappa. Ni siquiera en otras asignaturas del grado estos coeficientes son importantes, es decir, no se van a ver nunca, existen, pero que no os los tenéis que aprender, nunca los preguntan. Siempre ponen los de negrita. En la que acabo de decir, cayó en algún examen, y luego también, pues, si las dos son cuantitativas, ¿cuál se podría usar? ¿Vale? Con varias opciones de respuesta. Entonces, esta tabla es una cosa esencial. Aparece en el tema 5, pero si os fijáis, las cosas que vamos a ver en el tema 4 tienen que ver con asociación entre variables cualitativas y entre variables ordinales. O sea que sería un mogollón de casillas que están ahí. Está el estadístico chi cuadrado, el coeficiente c de contingencia, el coeficiente v de Kramer y el coeficiente phi. Esos cuatro que veis que aparecen en varias casillas, porque en varios de ellos da igual que la variable sea tanto dicotómica como politómica, pues esos son los que vamos a ver en el tema 4. Y además el coeficiente de Sperman, que es el que aparece, o sea, el que se usa entre variables ordinales. Y luego en el tema 5, digamos que es una continuación de este tema, y por eso el tema 5 se llama relación entre variables 2. Y es porque es la relación entre variables cuantitativas. Y ahí los cálculos matemáticos quizás sean un poquito más difíciles, porque como los datos ya son cuantitativos, se pueden hacer más cosas. En este tema, como las variables, como decía, son o cualitativas u ordinales, entonces lo que ocurre es que no se pueden hacer muchas cosas más que ver qué relación hay entre las variables, en el sentido de si son entre ellas dependientes o independientes. Es decir, si son dependientes es que hay algún tipo de relación entre ellas, que se afectan entre ellas. No sabemos la causalidad, quién va primero, digamos, de cuál, pero simplemente es la relación entre ellas. ¿Vale? Entonces, como os decía, esto es muy importante. Y ahora vamos a ver, esto lo explican al principio del tema, ¿vale?
Pero vamos a ver ahora, a ver. Estas son las primeras páginas del libro y tal. Ahora antes de hablar de cómo se expresan los datos en la tabla y todo eso, bueno, no, tengo que hablar antes de eso, sí, no me estaba dando cuenta. Vale, entonces, hay varias formas de expresar estos datos, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora entre variables cualitativas, que es el principio del tema. Entonces, entre variables cualitativas, lo más habitual es lo que se llama una tabla de contingencia, que es esta que puse yo aquí. ¿Vale? En esa tabla de contingencia aparecen varias filas y varias columnas, las filas siempre referidas a una variable y las columnas a la otra variable. Ya, como os digo, se suelen llamar X e Y, aunque aquí, como podéis ver en el libro, pues se les pone un nombre, ¿vale? Entonces, normalmente hay 2 filas y 2 columnas por comodidad, pero a veces en algunos exámenes ponen incluso 3 filas o 3 columnas, lo cual no tiene mucha más complicación, solo que hay que hacer algunos cálculos más. Pero respecto a las fórmulas, no hay más complicación. Entonces, otra forma de expresar los datos que a veces aparecen en los exámenes son el diagrama de barras conjunto. ¿Vale? Esto lo tenéis en el libro, por ejemplo, en la página 156. ¿Vale? Y el diagrama de barras aquí puede ser o adosadas, o sea, como las casas, una al lado de la otra, o apiladas una encima de la otra. En caso de que os den así los datos, yo os recomendaría hacer una tabla de contingencia. ¿Vale? En la página 156, por ejemplo, veis qué ocurre con los hombres y las mujeres, tanto en un grupo de control como en un grupo experimental. Por cierto, no sé si sabéis esto, pero lo digo ya que estoy. Un grupo de control es cuando se coge un grupo al cual no se le ha hecho nada. Simplemente se le hace un seguimiento sin intervenir sobre ellos nada. Esto es para comparar con el grupo experimental, ¿vale? Esto se hizo, por ejemplo, con las vacunas. Se hablaba mucho de los ensayos que se hicieron en Inglaterra con la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca. Y entonces, lo ideal siempre es que haya un grupo de control y un grupo experimental, es decir, un grupo al que no se le dé nada y un grupo experimental para poder quitar qué ocurre si no se hace nada, porque esa gente pues envejece y puede enfermar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de los trombos, que ya se ha comprobado que hay algunos trombos, pero bueno, voy a poner otro ejemplo, imaginaos, yo qué sé, otra enfermedad, una enfermedad cualquiera. Entonces, los del grupo de control van a tener enfermedades también. Y los del grupo experimental también. Claro, ¿qué ocurre si el grupo experimental tiene muchas más enfermedades que el grupo control en proporción? Entonces, ahí es donde habría que ver si se debe al experimento que se haya hecho. ¿Vale? Esto lo digo porque, por si acaso no os habéis enterado bien de otras asignaturas, esto es muy importante porque es la base de muchas investigaciones. Y de hecho alguna vez escucharéis lo de, bueno, es que esta investigación no es del todo fiable porque no hay grupo de control. Pues a veces es una crítica que se hace. Y nada, no me lío más porque esto no es exactamente de análisis de datos, pero aparece mucho, por ejemplo, en estos diagramas. Entonces, en los diagramas yo creo que queda bastante claro porque si hay, en los casos de, por ejemplo, 2 filas y 2 columnas, va a aparecer 4 barras en total. Entonces, simplemente habría que ir poniéndolas en su sitio como tenemos aquí. Entonces, dicho esto, que no me voy a liar más con lo de cómo se ponen los datos, estas son las maneras que hay. Vamos a ver las definiciones que aparecen en la página 152 y que a veces entran en los exámenes. Y voy a poner un ejemplo de un examen, es decir, esto es más bien teórico, aunque a veces hay que hacer un cálculo matemático. Pero bueno, es este tema de frecuencias conjuntas y frecuencias marginales. Sobre todo esto es lo que suelen preguntar a veces. ¿Cuál es la frecuencia conjunta o cuál es la frecuencia marginal? Fijaos que en frecuencia conjunta, ya me voy a poner yo aquí, que voy a poner algo. En frecuencia conjunta, en la definición pone N y J. ¿Vale? Aparece esto. Vale, por si no sabéis lo que significa IJ, I significa en qué posición estaríamos de una determinada fila y J en qué posición estamos en una determinada columna. Es decir, si yo quiero referirme a la frecuencia del elemento 1, 1, me estoy refiriendo a la fila 1 y columna 1, es decir, en este caso sería la frecuencia de 160. Entonces por eso se pone IJ. Si os fijáis, cuando había una única variable, solo se la llamaba NI, porque como hay una única variable, solo había lo que son filas. Entonces sería primera fila, segunda fila, tercera fila, o primer elemento, segundo elemento, etc. ¿Vale? Pero aquí va a ser así, aunque esto lo vamos a ver más
cuando calculemos el coeficiente phi, que si os fijáis en el formulario aparece n11 por n22, entonces ahí lo vemos, ¿vale? Total, que como veis pone n y j, entonces la n otra vez se refiere a lo que es frecuencia absoluta. Lo llaman frecuencia conjunta porque, claro, se refiere a dos variables a la vez, ¿vale? Simplemente por eso, pero normalmente es una frecuencia absoluta. En este caso, por ejemplo, hay 160 personas que están en paro y el sí, no me acuerdo ahora qué era, porque esto lo voy a poner luego, pero el sí bebé de que habían recibido un curso de formación, me parece, ¿vale? Entonces, esa sería la frecuencia conjunta. Como os digo, es una frecuencia absoluta. Entonces esto no tiene mucho lío. Os podrían preguntar, ¿cuál es la frecuencia conjunta de no haber recibido un curso de formación y estar en paro? Pues entonces directamente iríamos a no en paro y sería 70, esa frecuencia conjunta. ¿Qué ocurre si lo que nos preguntan es una frecuencia marginal? Fijaos que ya aparece la palabra marginal, es decir, ya sabéis, marginal significa como algo que está separado, que está aparte, ¿no? Entonces, en este caso lo que estamos es marginando cada una de las variables y queremos saber únicamente qué ocurre con una de ellas. Por ejemplo, nos podrían preguntar, ¿cuál es la frecuencia marginal de haber recibido un curso de formación? ¿Vale? En ese caso, además esto hay que hacerlo siempre, de hecho lo voy a poner ya en azul. En este caso hay que hacerlo siempre y sería sumar siempre todos los elementos de una columna y de una fila. Entonces ya lo voy a poner. Entonces esto sería 220, 180, 230 y 170. Vale, sería así. Vale, entonces en este caso, como decía, a ver si lo vuelvo a decir bien, la frecuencia marginal de haber recibido un curso de formación sería tener solo en cuenta la variable i e ignorar que esas mismas personas las hemos clasificado con otra variable que sería su situación laboral. ¿Vale? Entonces, en ese caso, digamos que ignoraríamos esta parte de aquí y entonces los que están en paro, el total son 220 personas. Esa sería la frecuencia marginal. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Esto, como os digo, ponen la palabra frecuencia, por eso, porque se refiere a frecuencia absoluta. Lo que pasa es que no usan la palabra absoluta, pero son frecuencias absolutas. Es número de personas a las que les ha ocurrido algo. Vale, ¿ahora qué ocurre? Que ya vais a ver que aparece la palabra, por ejemplo, distribución marginal. ¿A qué se refiere con distribución marginal? Distribución marginal sería tener en cuenta cada frecuencia, pero respecto al total. ¿Vale? En el enunciado te tienen que aclarar si cuando te pregunta la distribución marginal quieren que lo des en frecuencia o en proporción, ¿vale? Y entonces de esto me parece que hay una pregunta de examen, la voy a poner aquí y así ya lo vemos. A ver. Vale, cogí este examen que es el de febrero 2019, el B. ¿Vale? Lo cogí porque aquí aparece, por ejemplo, veis aquí la tabla 2, que aparece como aquí dos variables, solo que aquí este es de entrevista, cada una tiene dos valores, que aquí han dado 0 y 1, bueno, eso no tiene mayor importancia. Entonces vamos a ir, acordaos bien de la tabla, que ahora voy a ir para abajo, y vamos a ver la pregunta 10, os lo voy a poner aquí. Vale, en la pregunta 10 pone: con los datos de la tabla 2, la que acabamos de ver, la distribución marginal expresada en proporciones para la variable entrevista toma los valores de... Y vale, y te da varias opciones, ¿vale? Como este ya lo tenéis resuelto, lo vamos a hacer, pero con este, ¿vale? Entonces vamos a hacer la distribución marginal expresada en proporciones para este, ¿vale? Ya os digo, ahí como aparece resuelto, ya sabéis, en Calatayud, pues entonces lo podéis mirar cómo lo han hecho y lo van a hacer como lo voy a hacer yo ahora. Tened en cuenta eso, expresada en proporciones. Recordad que una proporción, que antes también lo llamamos frecuencia relativa, pero no es habitual, es más habitual llamarlo proporción, es un tanto por uno. Es decir, yo aquí sé que, por ejemplo, 220 personas sí que han recibido un curso. Pero claro, ¿qué proporciones respecto al total? Claro, si fueran 220 personas de 220, serían todas. Entonces dirías, vale, pues todas esas personas han recibido un curso. Entonces digamos que para entender un poco mejor los datos que nos dan, hay que calcular el total de personas, ¿vale? Y entonces en ese sentido podemos tanto sumar
el total de las columnas como el total de las filas. Tiene que dar lo mismo. En ese caso, si veis, da 400. ¿Vale? Entonces tiene que coincidir, es que si no, no puede ser. Tanto los totales de columna como de fila, ¿vale? Entonces, como a mí me pide, como digo, la distribución marginal no expresada en frecuencias, de hecho voy a coger ahora otra vez lo del sí, es decir, aquí ya no sería 220 porque esa es una frecuencia, sería una proporción. Entonces, la proporción de personas que sí, la proporción marginal de personas que sí han hecho un curso sería 220 entre el total. ¿Vale? Entonces, 220 entre 400 es 0,55. ¿Vale? Entonces me ha dado 0,55. Esto lo vimos en los temas anteriores. Recordad que una proporción se puede poner también como un porcentaje. Siempre. Simplemente hay que multiplicar por 100. Y también podrían preguntar distribución marginal en porcentaje de las personas que han recibido un curso. Entonces haríamos 0,55%, sería el 55%. Entonces ahora ya podemos decir con más claridad sobre cómo, digamos, se ha establecido cómo se ha repartido la variable según los grupos. Podríamos decir que el 55% de las personas sí han recibido un curso de formación y el 45% de las personas no. Es decir, es simplemente no tener en cuenta para nada la variable x. Y lo mismo podríamos hacer con la variable x. ¿Vale? Bueno, cualquier duda me podéis preguntar, ¿vale? De todas formas, tengo aquí otro ejercicio que era el 11, ¿vale? Que pregunta por la proporción conjunta. Y esto no sé, en la tablita esta de la página 152 me parece que no aparece esto de proporción conjunta. Aparece, como acabamos de hablar, frecuencia conjunta. Entonces, ¿qué sería la proporción conjunta? Por ejemplo, en este caso lo podemos hacer proporción conjunta de personas que sí han recibido un curso de formación y que están en paro. Pues entonces, como decía, si la frecuencia conjunta es 160, la proporción conjunta es esto respecto al total. ¿Vale? Entonces sería 160 entre 400, que es 0,4. Eso es. Entonces ahora podemos decir que hay un... Aquí sí que es conjunto. Entonces... hola Critical Bass, gracias por seguirme. Pues aquí sí que lo decimos de forma conjunta. Cuidado, porque aquí por eso lo llaman conjunta, ¿no? Para no liarse. Aquí estamos teniendo en cuenta tanto X como Y. Entonces diríamos un 40%, si lo dijéramos en porcentaje, o en proporción un 0,4, del total están en paro y sí han recibido un curso de formación. Hola Yaisa, gracias por pasarte y por saludar. Vale, entonces esto es un poco lo que quería ver porque digamos que y ya os diría que entre lo que os comenté antes, de la tabla anterior, ¿vale? Que además ahora que está Yaiza, mira, te lo voy a poner para que lo veas. Que antes, al principio de hoy, vimos esta tabla, ¿vale? Entonces vamos a repasar esto, que sería esta tabla, algo que preguntan mucho, lo que es saber qué medidas se utilizan, qué coeficientes se utilizan los de negrita, según el tipo de variable con la que estemos, ¿vale? Ya sabéis que el tipo de variable hay que tenerlo muy claro, que lo vimos en el tema 1, ¿vale? Entonces, esto es una pregunta que suele entrar en los exámenes y la otra es esto, lo de las preguntas 10 y 11 sobre el tema de la frecuencia conjunta, distribución marginal, proporción conjunta y cosas así. De hecho, fijaos que en este examen hicieron 2 preguntas de este tema y fueron estas 2, que la verdad que ya les vale porque podían haber variado un poco. No, perdón, y en la 12 pregunta el coeficiente phi. Vale, entonces hicieron 3 de este tema en este examen. Como veis ahí pone el coeficiente phi, pero bueno, esto lo vamos a ver ahora enseguida.
¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir ya directamente. A ver, voy a mirar un poquito por si me queda algo. No, ya voy a empezar con el apartado de la página 159 que se llama Medidas globales de asociación entre variables cualitativas. Es decir, ya vamos a empezar a calcular coeficientes que nos indiquen si hay relación entre las variables o no. ¿Vale? El primer coeficiente que se calcula es chi cuadrado. Y tened en cuenta una cosa, si tenéis ahí el formulario, deberíais, porque además yo os recomiendo tenerlo mientras vemos la clase, mientras hacemos esta clase. El primer coeficiente que sale es chi cuadrado, pero es que luego, tanto en el coeficiente c de contingencia como en el coeficiente v de Kramer, dentro de la fórmula está el chi cuadrado. Entonces hay muchos exámenes, en la mayoría hay que hacer chi cuadrado. O porque lo pregunten directamente o porque te pregunten el c de contingencia, es decir, entra bastante. Por lo menos en la mitad de los exámenes hay que hacer chi cuadrado. ¿Vale? Lo que pasa es que yo ahora no lo voy a hacer aquí entero porque os voy a poner una resolución de un examen que está bastante bien explicado y lo vemos, ¿vale? Porque si no, tardaría muchísimo, es muy largo. Pero bueno, cualquier duda me decís, lo voy a abrir aquí. Vamos a hacer... Os lo pongo aquí. Voy a abrir este examen, ¿vale? Septiembre de 2019, el modelo A. Bueno, en septiembre de 2019 siempre cojo el modelo A porque solo hay un modelo y luego estaría el de reserva, ¿vale? Pero ese ya nunca lo descargo. Entonces, como veis, ahí ya veis la tabla 3 que la tengo aquí copiada, ¿vale? Porque era un poco la que voy a usar hoy para muchos ejercicios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la pregunta 11. Bueno, vamos a hacer, como os digo, esto sí que lo voy a mirar por la resolución y os voy explicando cómo se hace. Que dice, con los datos de esta tabla, el valor del estadístico chi cuadrado es... Y hay 3 opciones. Vale, entonces vamos a ir directamente a la resolución del ejercicio. ¿Vale? Que aparece aquí. Entonces, como veis, imprescindible, primero, esto que ya hice yo, que es calcular lo que es las frecuencias marginales, ¿vale? Porque es que lo vamos a usar. Entonces, el primer paso sería ese, calcular las frecuencias marginales. Aquí yo ya lo tengo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Calcular las frecuencias teóricas. Y sobre esto me voy a parar un poquito. Esta fórmula de frecuencia teórica la tenéis en el formulario, es NT. De hecho, le han puesto T de teórica, así no tiene pérdida. Entonces, bueno, cuidado con una cosa. En el formulario a NE lo llaman frecuencia empírica, que sería la frecuencia absoluta, la que hablábamos. La frecuencia absoluta o la frecuencia conjunta también la llaman frecuencia empírica. Os digo ahora en qué página está explicado. Pues aquí debe estar, eso, en la 160. ¿Vale? De hecho le llaman, aquí pone, N es la frecuencia empírica o también llamada frecuencia observada. Lo observado sería, lo que ha ocurrido sería la frecuencia absoluta y si ocurren 2 variables sería la frecuencia conjunta. O sea que ya veis que hay muchas palabras para decir lo mismo. Ahora ya, la frecuencia teórica o también llamada esperada, no le suelen llamar esperada y además sería un lío porque esperada empieza por E, igual que empírica. Entonces yo le voy a llamar solo frecuencia teórica para no liarlo. Entonces, como veis, la frecuencia teórica hay que calcularla con una fórmula y hay veces en algún examen que solo te hacen calcular la frecuencia teórica, lo cual sería genial, porque en ese caso te ahorras mucho tiempo. O sea, es decir, a veces hacen esto porque si hay preguntas muy largas, lo compensan con otras preguntas más cortas. Es raro que el examen sea muy largo por todas las preguntas. Entonces, a veces, si ven que hay una pregunta muy larga, yo qué sé, imaginaos, a veces te mandan calcular en el tema 5 pues toda la recta de regresión, pues eso es un poquito largo, entonces pues compensan y te dirían, por ejemplo, aquí, calcula la frecuencia teórica de las personas que han acudido a un curso y que están en paro. Entonces solo nos estarían preguntando la frecuencia teórica de la primera casilla, la que también se llama 1,1, en la que la frecuencia empírica o absoluta ya vemos que es 160. Entonces, ¿cómo se hace la frecuencia teórica? Vamos a ver justo la 1,1, ¿vale? Que es la que os digo que solo podrían pediros esa y no hacer ya nada de lo demás. Es esta de aquí, ¿vale? Os la pongo así un poquito en azulito para que lo veáis. Entonces sería, como os digo, pone el 1,1 porque estamos en la fila 1, columna 1.
Así es como se indica que estamos haciendo ese cálculo de esa casilla. Y entonces hay que multiplicar siempre arriba las frecuencias marginales, que en el formulario le llaman total fila y total columna, efectivamente, porque hemos sumado el total de la fila y el total de la columna. En este caso es 220 porque es el total de la primera columna y 230 porque es el total de la primera fila. ¿Vale? Entonces, lo multiplicamos y lo dividimos entre el total de todas las personas que han participado en este estudio, que han sido 400. Y en este caso da 126,5. Entonces yo lo que recomiendo es, tal cual como aparece aquí, ponerlo entre paréntesis, ¿vale? En la misma casilla. Porque así, digamos que de cara a luego repasar los cálculos y todo eso, ser ordenada es una opción genial. A nivel matemático, yo siempre lo digo, mejor ser ordenada porque es que luego si tú lo quieres repasar, imaginaos que calculéis chi cuadrado y no os da ninguna de las tres opciones. Como no veáis claro dónde está cada dato, es un lío. Te puede llevar varios minutos, que en el tiempo que dura el examen pues es oro. ¿Vale? Entonces, ¿veis cómo ha dado 126,5? Así sería igual con todas las casillas. En este caso hay 4 casillas porque había dos valores para la variable x y 2 para la variable y. ¿Vale? O sea que había 4. Entonces calculamos las 4 frecuencias teóricas y las ponemos entre paréntesis. Y ahora tendríamos la fórmula de chi cuadrado, que la podéis ver ahí ahí mismo, ya lo ponen en la resolución del ejercicio. Y entonces ya veis que aparecen 2 sumatorios, la E esa rara y no sé qué. Bueno, lo que quiere decir es que tenéis que sumar, digamos, las veces que haya, el número de casillas que haya, hay que hacer tantas sumas como número de casillas. Como hay 4 casillas donde hemos podido calcular la frecuencia teórica, pues hay también que hacer 4 sumatorios. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos sería restarle a la frecuencia empírica la frecuencia teórica, elevarlo al cuadrado y luego dividirlo entre la frecuencia teórica. ¿Vale? Por ejemplo, ahora este sería el del primero. ¿Vale? El de la casilla primera sería esa fracción. Y así entonces sumamos 4 veces. Tened cuidado con una cosa, porque es verdad que a veces, es decir, primero haced la resta y luego esta resta elevadla al cuadrado. Lo digo porque el resultado siempre es positivo. Cuando un número negativo se eleva al cuadrado, siempre es positivo. Entonces, todos los números, por ejemplo, veis que aquí hay 4, todos estos números siempre tienen que ser positivos. ¿Vale? En este caso se cumple porque al estar elevado al cuadrado, cuando se eleva un número al cuadrado, ya sea positivo, obviamente, o negativo, entonces queda positivo. Entonces dan 4 números. ¿Vale? Esos 4 números se suman y ya tenemos ahí chi cuadrado. ¿Vale? Yo creo que aquí está bastante bien explicado cómo calcular chi cuadrado. Por eso ya digo, es que si lo hacía aquí tardaba mucho tiempo y en este caso en concreto yo lo veo bastante bien explicado. Fijaos que estamos en el tema 4 y esta pregunta ya es la número 11. En estos exámenes entraban 25 preguntas, ya sabéis que ahora con AVEX pues son 20 en vez de 25, pero me refiero que ya casi estamos llegando al ecuador de lo que es el examen. Son 10 temas, pero la verdad es que con 5 temas se tiene mucho hecho, ¿vale? Se tiene un poquito más de la mitad del examen hecho y por eso siempre recomiendo ir por orden y además es que es la base de toda la estadística todo esto. ¿Vale? Entonces, como veis, da 46,38, que era una de las soluciones que teníamos, una de las 3 soluciones. ¿Puede haber una diferencia de alguna décima? Ya lo decía el otro día, sí, pero muy poca diferencia. Ya si da 47 y pico se me haría raro, ¿vale? No debería ser tanta diferencia. 46 y pico, aunque no sea 46,38, podría ser perfectamente, pero no mucho más, ¿vale? Y también iba a decir que entró en un examen. ¿Qué ocurre si chi cuadrado da un número el que sea? Primero, ya os dije, siempre va a ser positivo este número porque la suma de los números son todos positivos, por tanto da un número positivo. Pero el problema de este resultado, que esto viene explicado en el libro, es que no se puede interpretar muy bien. Es decir, esto da 46,38, sabemos que como no da 0, las variables son dependientes entre sí, pero no sabemos en qué medida. ¿Es fuerte 46,38? ¿Es que dependen mucho? No lo sé. ¿Es que dependen poco? Ni idea. Lo único que sabemos con chi cuadrado es que si da 0, significa que
hay independencia entre las variables, es decir, que no dependen entre ellas, que da igual, por ejemplo, en este caso, que daría igual haber participado en un curso, que tu situación laboral no depende de eso. En general, en psicología siempre hay una mínima dependencia entre variables, es raro que no dependan, ¿vale? Pero bueno, obviamente si ves dos variables como que haga sol y el coeficiente intelectual, pues son variables que en principio deberían ser independientes, ¿vale? Pero bueno, como en psicología se miran ya cosas que se cree que tienen una cierta dependencia. Pero bueno, lo que quería decir es esto. Si da 0, sabemos que son independientes. Si da distinto de 0, o sea, a partir de 0, porque no puede dar negativo, entonces sabemos que son dependientes, pero no sabemos cómo de fuerte es esa relación. De ahí vienen los coeficientes de C de contingencia y V de Cramer. Estos coeficientes se pueden interpretar y saber cómo de fuerte es esa relación, porque tienen un valor máximo, mientras que chi cuadrado no tiene un valor máximo. ¿Vale? Por cierto, una forma de que chi cuadrado de 0, o la forma de que dé 0, es que todas las frecuencias empíricas sean iguales que las frecuencias teóricas. ¿Vale? En ese caso en que sean iguales, al restar daría 0, y en una fracción, siempre que el numerador es 0, esa división da 0. Y por tanto, nos daría 0 entre algo 0, más 0 entre algo 0, todo el rato 0, el chi cuadrado daría 0. ¿Vale? Esa sería la forma de que chi cuadrado dé 0. Bien, pues entonces, una vez hecho el chi cuadrado, que como os decía, es habitual calcularlo, lo que yo quería hacer con este mismo ejercicio es calcular uno que es súper habitual, es el coeficiente C de contingencia. ¿Vale? En este caso, como os dije, hay que haber hecho chi cuadrado, es decir, de eso no nos libramos. De hecho, perdón, que voy a mirar cuánto daba chi cuadrado, que no lo apunté. Vale, entonces nos piden chi cuadrado. O sea, perdón, nos piden C de contingencia, que me lío. Nos piden C de contingencia. Entonces, yo primero tengo que hacer chi cuadrado, ya lo hicimos. Y ahora vamos a hacer el coeficiente C de contingencia. Cogemos la fórmula que aparece, que es... La voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, dentro de la fórmula nos aparece el chi cuadrado y la n. La n se refiere a esta. ¿Vale? Porque es el total. Igual que cuando había una variable, la n es el total de, digamos, de observaciones que se han hecho, pues aquí también el total es 400. Aquí, cuidado, que no hay que coger ningún total de marginal. Hay que coger el total de todas las personas que han participado. Entonces simplemente sería poner los datos dentro. ¿Vale? Por cierto, en el chi cuadrado hay una cosa peculiar y es que se llama chi cuadrado, pero que no es como la varianza que existe solo chi. ¿Entendéis? Que es chi cuadrado sin más. Entonces, cuidado que no os despiste eso. O sea, chi cuadrado vale 46,38 y ya está. Digamos que dejadlo como que es un nombre, que lo han llamado chi cuadrado. ¿Vale? No os liéis con lo de que aquí aparezca un 2. ¿Vale? Entonces, el C de contingencia sería así y sin más lo haríamos. Tened cuidado, como os dije, si hay una suma o una resta dentro de la fracción, hay que hacerla primero. ¿Vale? Entonces, una forma es hacer, por ejemplo, antes 46,38 más 400. Uy, que lo hice mal. 46,38 más 400, que da 446,38. Y ahora habría que dividir 46,38 entre eso. No sé si sabéis, pero en la calculadora hay un botón que se llama ANS, que está siempre abajo, al lado del igual. Entonces ese ANS significa answer, o sea, viene de inglés de answer, y significa última respuesta que hayas calculado, o sea, último cálculo que hayas hecho. Entonces, si tú primero haces la suma y luego quieres dividir entre eso, tú puedes poner 46,38 entre ANS, que a mí me da 0,1039, y ya hago ahora la raíz de ANS, porque ahora ese es el último dato y tengo que hacer de la raíz. 0,32.
¿vale? Yo es que suelo hacer todo seguido, ¿eh? Si os liáis, vais haciendo por pasos todos los cálculos. Como os dije, primero la suma, lo ponéis, luego la división, lo ponéis y luego la raíz cuadrada. Ah, me dice otras gestiones. Hola, Idoia, me apunto a tus clases hoy y te agradezco esta oportunidad. Gracias. Pues nada, para mí un placer. O sea que gracias por estar aquí y espero verte otros días. Por si no sabías eso, cada lunes estoy aquí a las 7:30 y vamos a hacer cada día un tema de esta asignatura. Son 10 temas y luego recuerdo que como coincide justo que son 10 clases y luego me sobra una, me parece el último lunes justo antes del examen, mi idea es hacer los ejercicios como más difíciles, ¿no? Como para resolver ahí dudas de última hora de ejercicios que son complicados de entender o cosillas así, ¿vale? A esa altura, eso ya sería igual para personas que no que vayan exactamente a por nota, pero que tengan muy claro lo anterior. Si no, no lo recomiendo, pero bueno, ya lo veremos en su día. Por eso ahora tampoco me voy a centrar en ejercicios súper difíciles. Siempre veo alguna cosilla que me llama la atención y que a veces no se entiende muy bien. ¿Vale? Pero dejaré una última clase para hacer ejercicios de todos los temas complicadillos y ahí podéis proponer vosotras también, ¿vale? Bueno, pues eso, entonces el coeficiente C de contingencia me ha dado 0,32. Hay que tener cuidado una cosa con el coeficiente C de contingencia. Como veis en el formulario, y a veces lo piden, se puede calcular cuál es el valor máximo del coeficiente C de contingencia. En algunos coeficientes ya veis que hay valor máximo y en otros no. En chi cuadrado no hay valor máximo que puede tomar. En el V de Cramer ya os voy a decir que el valor máximo puede llegar a ser hasta 1, aunque no suele adoptar ese valor, pero puede ser hasta 1. Y luego en el tema 5... El coeficiente más famoso probablemente de todos que se hace en el tema 5 es el coeficiente de correlación de Pearson. Pearson sí que toma como valor máximo 1. ¿Vale? Entonces, cuidado con tener claro esto. Entonces, ¿te pueden preguntar cuál es el valor máximo del coeficiente de correlación de Pearson? Sí, y directamente diríamos que es 1. ¿Podrían preguntar cuál es el valor máximo del coeficiente C de contingencia? Sí, y en este caso hay que calcularlo. ¿Vale? En este caso sí. Entonces, lo voy a hacer aquí, aunque me queda poco sitio. Se llama Cmax, ¿veis ahí la fórmula? ¿Vale? Entonces, lo voy a hacer ahí. Voy a poner un momento aquí, a ver, en el libro, que no... Bueno, os digo, en el libro, mira, en la página 162 aparecen características del estadístico chi cuadrado. Y ahora yo ya estaba en el siguiente, en el coeficiente C de contingencia. Y entonces, estoy mirando el libro porque os quiero decir una cosa que tenéis que mirar en el libro, ¿vale? Que es importante. Y es lo que es la K, porque en el formulario no lo indica. A veces pone lo que es cada cosa y a veces no. Entonces, cuidado con saber lo que es la K. Entonces, en este caso, la K lo pone en el libro, en la página 165, es el número de filas o el número de columnas. ¿Esto qué quiere decir? Que el coeficiente C de contingencia solo se puede calcular cuando el número de filas y de columnas coincide. Si no, no se podría porque no podríamos poner un valor de K. Normalmente, esto si nos lo piden ya va a ser... Bueno, a ver, no sé, que igual ponen una pregunta para pillar y os dicen ¿cuál es el valor máximo del coeficiente C de contingencia en esta tabla? Y te pone una tabla con 2 filas y 3 columnas. Podría ser, y que una respuesta sea no se puede calcular, porque esa sería la respuesta correcta. Lo habitual, por lo que yo he visto de otros años, es cuando han preguntado esto, que al menos lo he visto 1 o 2 veces, es que se puede calcular porque hay 2 filas y 2 columnas, coinciden, y por eso la K vale 2. Entonces, como veis, haríamos este 2 chuchurrío. Meteríamos en la K el valor de 2 y lo hacemos 2 menos 1 es 1, entonces hacemos un medio que es 0,5 y hacemos la raíz de un medio que es 0,707 o 0,71. Y este sería el Cmax. Como os digo, esto es muy importante porque lo he visto en algún examen. Entonces aquí el Cmax
de hecho, os voy a decir también eso, porque es importante, que es lo que decía antes. Ahora sí que sí, como el valor máximo es 0,71 y nosotros hemos sacado un 0,32, pues entonces fijaos que casi llega a la mitad. La mitad de 0,71 es aproximadamente 0,35. Entonces está muy cerca. Entonces la relación que hay entre las variables x e y en este ejercicio es moderada, ¿vale? No es muy alta, pero es moderada, es a tener en cuenta, ¿vale? Sin embargo, con el chi cuadrado no lo supimos decir. Bien, pues entonces vamos a hacer el V de Cramer. Entonces, como veis, en V de Cramer solo hay una fórmula, no tiene mucha complicación, pero sí que os tengo que explicar lo que significa la m dentro de la fórmula. ¿Vale? Entonces, esto lo tenéis también en el libro, en la página 167. Ya veis, tenemos chi cuadrado, tenemos n, esto ya nos suena, y tenemos m. Y dice en el libro, donde m es el valor más pequeño entre el número de filas y el número de columnas. Es decir, que ahora sí que podemos calcular el coeficiente V de Cramer, es que con tanta C, pero este se llama coeficiente V de Cramer. Entonces, en este caso sí que lo podemos hacer si hubiera distinto número de filas o de columnas. ¿Vale? Si hay 2 filas y 3 columnas, la m vale 2, porque es el número más pequeño entre 2 y 3. Si hubiera 3 filas y 3 columnas, pues entonces sería 3, ¿vale? Porque el más pequeño, pues es que como es el mismo, sería 3. Entonces, en este caso, como hay 2 filas y 2 columnas, cogemos 2. O sea, que coincidiría con la k del coeficiente, o sea, de cuando calculamos el valor máximo del coeficiente c de contingencia. Ay, no, ya. Voy a poner... Vale, pues entonces, como os digo, primero podemos hacerlo de abajo, aunque como 2 menos 1 es 1, 400 por 1 es 400. O sea que ya habría que hacer 46,38 entre 400, que a mí me da 0,12 redondeado, y entonces hago la raíz, yo pongo, ya os digo, raíz de ans, porque tengo la costumbre. Entonces el v nos da 0,34. Ya veis, bastante cerquita del coeficiente c de contingencia, pero no toma el mismo valor, ¿vale? No tiene por qué. Vale, ya estaría el V de Cramer. O sea, si no me paro más en estos es porque no hay manera de que... Es decir, es lo que es. Si preguntan el V de Cramer, pues guay, porque a mí me parece... A ver, el chi cuadrado es un poco largo de hacer quizás, pero me parece que no tiene mucha complicación. Es decir, es hacer los cálculos tal cual los hemos visto y no suele haber mucho lío. ¿Vale? Entonces, ya solo nos quedaría el coeficiente phi. Voy a dejar aquí el coeficiente v. Para decir luego, bueno, esta v. Vale, porque ahora voy a borrar esto y vamos a ver el phi. Entonces, el phi no tiene mucho lío. Lo que pasa es que, bueno, aparecen como muchos números. n11 por n22 menos n12 por n21. Bueno, si queréis os copio la fórmula, por si alguien no lo está viendo. Vale, entonces, bueno, yo creo que ya os comenté el otro día, yo uso puntos, no la X. A mí me parece que la X no se debería usar. A veces hace porque quede más claro que está multiplicando,
¿vale? Pero bueno, yo ya os digo, lo pongo para que os acostumbréis también a que se puede ver de las dos maneras. Y entonces, ya hablamos antes lo que es N11 y N22. N11 es el que está en la primera fila, en la primera columna, y N22 es el que está en la segunda fila y en la segunda columna. Ah, por cierto, que me olvidaba. Obviamente, como veis que ya aparece N11 y N22, es decir, no aparece la opción de que haya una tercera fila o una tercera columna. Eso es porque este coeficiente phi solo se puede utilizar cuando las variables son dicotómicas. Y por eso en la tabla que veíamos antes, la de... os lo voy a poner aquí otra vez. La tabla está de antes. Aquí aparece aquí el coeficiente phi, lo veis aquí en esta casilla, y sin embargo cuando es politómica es el único, bueno, aparte de los que no están en negrita, es el que no se puede hacer, ¿vale? Y es básicamente por esto que estáis viendo aquí, que ya la fórmula lo pone así, o sea, no hay manera. Vale, entonces, para acordarse bien, esto básicamente es multiplicar la primera diagonal. Es paf, paf. ¿Vale? Recordad que si solo aparece n, se refiere a lo que es empírico. Podrían haber puesto la e para evitar dudas, porque antes ponen e y t como empírico y teórico, pero bueno, realmente ya os digo, n sub e o ne, que veíamos antes como empírico, no se suele poner la e. Ya la n sola significa lo de frecuencia absoluta o conjunta. ¿Vale? Entonces, lo que os decía aquí, se multiplica la primera diagonal y luego se resta la multiplicación de la otra diagonal. Por eso pone aquí 1, 2 y 2, 1. Primera fila, segunda columna, y segunda fila, primera columna. Vale, ¿qué ocurre abajo? Os explico. Abajo, esta forma de ponerlo, bueno, la raíz obviamente, pero esta forma de ponerlo, lo de 1 más, 2 más, lo que está hablando es de frecuencias marginales, ¿vale? O sea, lo que está diciendo es la suma de toda la primera fila, la suma de toda la segunda fila, la suma de toda la primera columna y la suma de toda la segunda columna, es decir, las frecuencias marginales. Entonces, como todo multiplica, da igual el orden. Por ejemplo, voy a empezar por 220 y lo pongo así. 220 por 180 ya veis, por 230 y por 170. Las multiplicaciones, bueno, las sumas y restas también entre ellas y las multiplicaciones entre ellas tienen la propiedad conmutativa, que viene de conmutar, es decir, da igual en el sitio que lo pongas, da igual que les cambies el sitio, que el resultado de la multiplicación es el mismo. Entonces, no os estéis fijando, primero pone 1 más, queda igual el orden. Arriba sí importa, porque como os dije, hay que multiplicar primero la primera diagonal. Por cierto, puse un 10, no un 110. Qué raro que nadie me hayáis corregido, el 110. No sé si estáis muy atentas por ahí. Que os digo que que a veces se me va la olla, que además aquí como tengo que estar atenta a tantas cosas entre el ordenador, que la luz esté bien y todo esto, es complicadillo. Bueno, entonces como os decía, arriba cuidado, pero abajo hay que multiplicar todas las frecuencias, da igual el orden. Y entonces esto pues probablemente necesitéis hacerlo por partes. Por ejemplo, primero las multiplicaciones, luego se resta y luego abajo se hace la raíz de todo lo que dé lo de dentro. ¿Vale? Lo voy a hacer, bueno, os voy a poner un paso previo. Por si alguna persona tiene dudas, por ejemplo, arriba voy a poner 160 por 110. Y luego 60 por 70. ¿Qué ocurre aquí? Que el coeficiente phi, fijaos que nos ha dado lo mismo que el coeficiente v de Cramer. Y esto lo dice el libro, que va a dar lo mismo.
Entonces, yo hay veces que recomiendo, si la fórmula de phi te da mucho lío y te lo preguntan en el examen, el coeficiente phi, podrías hacer el coeficiente v de Cramer y te daría lo mismo, ¿vale? Ya veis que aquí es lo mismo que aquí. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que, bueno, yo lo he explicado, pero podría ser, calculáis el v de Cramer y ya está. ¿Vale? Entonces, por cierto, aquí también dice que el valor máximo de phi es 1, ¿vale? Y que puede dar negativo. A ver, lo de negativo no tiene mucha importancia, porque lo que importa es el valor absoluto que sería que indica que haya algún tipo de dependencia. ¿Vale? Lo que pasa es que da negativo si los datos están ordenados de otra manera y la diagonal principal, en vez de ser esta, es esta. ¿Vale? Sería eso. Bien, entonces, ya hemos hecho el coeficiente phi, solo nos queda Sperman. Pero para esto tengo preparado algún ejercicio. ¿Y por qué? El coeficiente el coeficiente, lo diré bien, de correlación por rangos de Sperman, que se utiliza para variables ordinales, es decir, que se pueden ordenar. Lo que ocurre es que nunca lo preguntan poniéndote los datos en una tabla. ¿Vale? Para este tipo de datos ordinales no se usa la tabla de contingencia, se usa una tabla pues como las que hemos visto en otros temas. Lo podéis ver en la página 172, es decir, una columna que se llame X y otra columna que se llame Y. No estaría... De hecho, esta tabla se llama de contingencia por eso, porque es como que confluyen la X y la Y. ¿Vale? En el caso de Sperman no, hay una columna entera para X y una columna entera para Y. Y luego se suele ordenar. De hecho, en la página 172 ya ves que aparece estudiantes 1, 2, 3, lo veis aquí, ¿vale? Os lo pongo ahí. ¿Ves? Aparece lo del ordenado de los estudiantes y luego todos los valores de X y todos los valores de Y. Ya veis que es muy largo el procedimiento para calcular Sperman. Entonces, nunca os van a hacer calcular todo esto, nunca. Ni lo han pedido nunca, ni lo van a pedir, porque esto llevaría mucho tiempo y sería algo bastante complejo para un coeficiente que ahora mismo no es tan importante. Y en general, a ver, no es lo más habitual usar variables ordinales en psicología. Entonces, cuando preguntan Sperman es dándote ya algún dato, no todos. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Lo tengo aquí. Es el examen de febrero de 2019, el modelo A. Y entonces en este, a ver que lo tengo aquí apuntado, la pregunta 12. Vale, la tenemos ahí. Entonces pone, 2 psicólogos evalúan un grupo de 10 adolescentes en tratamiento. Los ordenan por sus características para escoger a uno que colaborará con ellos como coterapeuta. Fijaos, los ordenan, es decir, están ordenados. A eso significa que la variable es ordinal. Es raro porque de primeras esta variable no tendría por qué ser ordinal, pero una vez que lo ordenan y ya dicen pues primero, segundo, tercero, pues entonces sí. Fijaos, como os digo, no os dan todos los datos que han sacado estas personas. De hecho, ni siquiera explican muy bien, dicen que están en tratamiento, pero ni siquiera hablan muy bien de cuál es la variable X y cuál es la variable Y. O sea, no lo explican porque no hace falta. Entonces tenéis... lo que os dan es las diferencias entre los rangos asignados. ¿Vale? Esta es una parte del procedimiento que hay que hacer. Y en concreto, esta diferencia de los rangos asignados sería la D que aparece en la fórmula. La voy a poner aquí. Bueno, eso ya lo borro, ¿vale? Porque ya no lo vamos a hacer. Entonces, la fórmula en el libro, a ver si, no sé si en el libro la explican muy bien. Bueno, sí, en la página 171 pone DI es rango de XY menos rango de Y. Entonces, es eso, la diferencia entre la X y la Y una vez que fueron ordenadas. Digamos que es un poco esto, ¿vale? El procedimiento de Sperman. No lo voy a explicar porque es un lío y creo que no es necesario. Pero sí es imprescindible que entendáis lo que es la DI. Y es ya la diferencia de los dos rangos. Entonces es lo que nos están dando, porque dice las diferencias entre los rangos son, y pone menos 9, menos 5, menos 3, 0. Bueno, ya lo veis ahí, ¿no? Lo pone entre llaves para separar unas diferencias de otras.
Entonces voy a poner aquí la fórmula. Entonces la n no tiene nada nuevo porque la n ya pone ahí n, número de sujetos, como siempre, el número total de sujetos, ¿vale? Que a los que se les ha medido algo. Como os digo aquí, ni siquiera dan importancia a lo que se ha medido porque lo que quieren es que calcules simplemente el coeficiente de correlación de Spearman una vez dado el dato de DI. Por cierto, hubo otra pregunta de otro examen, que ahora no me acuerdo qué año fue, que lo que te daba era todo el sumatorio de DI cuadrado. Es decir, cuidado con lo que os da. No va a ser los datos seguro, pero os va a dar DI o quizás ya os dé, igual os dé DI cuadrado, que sería el cuadrado de la diferencia de los rangos, o directamente ya el sumatorio. Y lo tendría que decir así, la suma de todos los cuadrados de las diferencias da 10, por ejemplo. Entonces ya aquí pondríamos 6 por 10. Vale, pero no es el caso. Aquí lo que nos está dando, bueno, lo voy a poner aquí un poquito, ¿vale? Para que veáis la fórmula. Aquí lo que nos está dando es solo DI. Por eso lo que va a haber que hacer es elevarlo primero al cuadrado, cada dato. ¿Vale? De hecho, es así. O sea, primero hay que hacer DI cuadrado y luego hacer el sumatorio. ¿Vale? Entonces os voy a poner aquí la solución del ejercicio. Era 12, ¿vale? Vale, ya lo veis ahí. Que lo primero que hace es el sumatorio de D cuadrado. O sea, primero podríamos hacer DI cuadrado de cada uno, incluso expresado en una tabla. O sea, se podría hacer una columna. Os lo pongo aquí un momento. Se podría hacer DI e ir poniendo pues lo que ponía. Vaya, ahora no me acuerdo. Ponía -9, -5, o sea, se podía hacer -9, -5, etcétera, ¿no? Y entonces se va elevando al cuadrado, que es lo que tenéis aquí. Por ejemplo, -9 al cuadrado es 81. 9,5 al cuadrado es 25. Y entonces aquí abajo tendríamos el sumatorio. ¿Vale? Pero bueno, ahí ya lo ha hecho todo seguido. La verdad es que en este caso hacer la tabla lleva más tiempo que otra cosa cuando simplemente hay que hacer esto. Cada D al cuadrado, cada diferencia al cuadrado y luego sumarla. Una vez esto, hay que aplicar la fórmula. Ya veis, en el sumatorio de DI cuadrado ya pone 182, que es lo que había calculado. Y abajo donde pone N, lo que hace es poner 10, porque aquí hubo 10 personas. ¿Vale? Aparte de que lo dice el ejercicio, cuidado que no lo tendría por qué decir. Me parece que lo pone al principio. 10 personas, no sé qué, o 10 psicólogos, no sé qué. Vale, no tendría por qué decir, porque si te dan 10 diferencias es porque se ha medido 10 veces. ¿Vale? O sea que una forma sería contar cuántos datos te dan, que en este caso han sido 10 diferencias. De hecho, las podéis ver aquí, que hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces ya veis, pues aquí tenemos todo esto de aquí. Y entonces, como os digo, cuidado que primero había que hacer la resta, o sea, 10 al cuadrado primero, que es 100, menos 1 es 99, 10 por 99 sería 990, luego hacemos el numerador, que es 6 por 182, lo dividimos eso entre 90 y luego a 1 le restamos eso, ¿vale? Y da 0,10, o sea, menos 0,10. Y aquí sí que es importante, bueno, si tenéis alguna duda preguntadme, que este de Spearman es un poco raro porque, bueno, es raro porque, ya os digo, no es ni muy común y en el libro pues parece que hay que hacer un mogollón de cosas, pero no, por eso os digo, no os liéis. Pero sí que es importante que en el libro entendáis también el resultado, porque podría preguntar qué tipo de relación hay entre las variables. En la página 171 viene explicado. Este coeficiente sí puede tomar valores negativos y positivos, y como mínimo -1 sería el más bajo y como máximo 1. Si toma justo el valor de 0, significa que las variables no tienen relación, como en chi cuadrado y como en cualquier coeficiente. ¿Vale? En ese sentido, todos los coeficientes tienen en común eso, que cuando el resultado da 0 es que no hay relación entre ellas. En este caso, como puede dar negativo,
significa que la relación es inversa. Es decir, a mayor valores de una variable, menores valores de otra. ¿Vale? De todas formas, esto de la relación inversa y directa lo vamos a ver más en el tema siguiente. Más explicado, me refiero que voy a explicar mejor lo que significa directa e inversa. Y luego, si el coeficiente da positivo, sería que la relación es directa, es decir, a mayor valor de una variable, mayor valor de la otra, y también a menor valor de una variable, menor valor de la otra. Es decir, las dos variables van en la misma dirección. La relación directa siempre se da, por ejemplo, con el dinero. Cuanto más cosas compras, más dinero te cuesta. Es la típica relación directa, ¿vale? Entre variables. En este caso, como nos dio menos 0,10, la relación es inversa. Y esto lo digo porque la pregunta podría ser, ¿qué tipo de relación hay entre las variables? Como veis en este ejercicio, ni siquiera te decía que calcularas el coeficiente de Sperman. Esto puede ser que ellos digan, esta persona tiene que saber qué coeficiente tiene que aplicar. Por eso os digo que con Sperman os fijéis bien en si menciona en el enunciado la palabra de que están ordenados, el tema de diferencia de rangos o diferencia de algo, o sea, es decir, este tipo de datos. Tiene que dejar claro que la variable es ordinal de alguna manera, ¿vale? Y ya estaría. Y luego, bueno, ya os digo, en el libro está todo explicado y ya está. Y se acabó el tema. Para mí este es uno de esos temas que merece la pena dedicarle tiempo. No me parece especialmente difícil. Ya me voy a poner aquí. Pues nada, muchas gracias a vosotras y que tengáis buena semana. Chao.